En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 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 Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora nuestra y en la muerte. hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es ver o intentar sumar o encajar las piezas en una reflexión muy clásica de lo que ya llevamos recorrido durante este curso, para ver, y ahora, después de haber visto el dinamismo de las virtudes, de haber visto todo esto de cómo funciona el hombre en este aspecto moral y habernos aproximado, a la hora de actuar, ¿cómo sé yo? ¿O qué puedo saber yo de lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo se concreta ese saber lo que está bien y lo que está mal a la hora del actuar, ¿no? Y en el fondo es saber cómo mi acción puede ser recta, o la conducta humana puede ser recta, y esto se ha normalmente dado un nombre que es el nombre de la ley moral, o la ley moral natural, en el sentido de que es una ética que sirve para cualquier ser humano, una objetivación o una luz o un conocimiento que nos sirve para decir, pues si yo quiero actuar bien tengo que seguir esta luz, tengo que seguir esta ley, porque tiene una propia legalidad, ¿no? Bueno, el nombre es lo de menos, ¿no? Rectitud ética, luz natural, ley moral natural, ¿no? Sí es importante comprender lo que ahí está en juego y cómo más o menos funciona en nosotros, ¿no? Entonces, os voy a proyectar un esquema que recoge aspectos que están en el migallón, que es muy sencillo, y en algún punto profundizo recogiendo cosas que ya hemos dicho y recogiendo también algún punto de ampliación que creo que es interesante, al menos que sepáis que existe, ¿no? Muy bien, pues voy a proyectaros el esquema, que luego también os colocaré en la carpeta. Buenos días. Buenos días, Dani. En teoría ya está proyectándose el esquema de la ley natural o ley moral natural, ¿no? El punto de partida a la hora de ver cómo puedo yo saber o qué ayuda tengo yo a la hora de obrar para saber que mi conducta es recta, que mi comportamiento humano tiene rectitud ética o que se ajusta a la ley moral, ¿no? El punto de partida es el que hemos mantenido en todo el curso, la experiencia moral. Y en la experiencia moral son subrayados que hacemos ahora. Nos ha parecido que el juicio moral que hacemos, incluso el juicio moral particular, personal, mío, de ahora yo debía conectarme a la clase, ese juicio que yo me aplico a mí mismo, tiene siempre un carácter universal, que expresa lo incondicionado, ¿no? O sea, eso que hay en mí mismo que me dice, debes hacer esto, ¿no? Debes hacerlo por amor, debes hacerlo por obligación, debes hacerlo porque eres una persona coherente. Le darás diferentes formulaciones. Pero ese deber, dices, cualquiera en mis circunstancias haría lo mismo. O todo alumno debe hacer eso de asistir a clase, ¿no? O sea, tiene cierto carácter universal. Lo incondicionado tiene esa universalidad implícita porque el ser humano funciona de esa manera, ¿no? Esa universalidad puede tener diferentes niveles, y eso lo tenemos también en la experiencia, es lo normal, ¿no? O sea, hay una máxima que todo el mundo, salvo que lo haga un poco en broma, diciendo, pues mira, yo lo puedo negar, ¿no? Pero en el fondo, incluso aunque se equivoque en el contenido concreto, la máxima que expresa la sindéresis, o primer principio de la razón práctica, hace el bien y evita el mal, ¿no? Tiene una máxima universalidad. Una máxima universalidad, ¿no? O, por ejemplo, nunca quitar la vida al inocente, ¿no? Que son los preceptos que están en la segunda tabla de la ley, que expresa bastante lo que sería la ley moral natural, ¿no? Pues eso tiene siempre, bajo cualquier condición, hace el bien y evita el mal. Siempre, cualquiera, bajo cualquier condición y circunstancia, salva la vida al inocente y no quites la vida del inocente, ¿no? Tiene una universalidad máxima. Pero también están otros niveles que parecen como muy particulares, pero en ellos también hay una universalidad, ¿no? Yo en ese momento vi que lo que tenía que hacer era eso. A lo mejor no lo vuelvo a hacer en mi vida,
pero si me viese en esas mismas circunstancias, volvería a hacer lo mismo. No sé si veis el matiz. Claro, es una acción muy particular que se ha dado a lo mejor una vez en tu vida y que has visto que éticamente lo que tenías que hacer, tu obligación moral, tu juicio moral te decía, haz esto, aquí y ahora. Pues tú sabes, cuando has tomado esa decisión, que en las mismas circunstancias, que ojalá no se presenten nunca o a lo mejor no se van a presentar nunca, tendrías que hacer lo mismo. Eso manifiesta cómo en ese juicio moral hay una universalidad, ¿no? Eso es el carácter incondicionado que se expresa así. Claro, si este es el hecho, cuando percibimos esto le tenemos que dar un nombre. Tenemos que dar un nombre. A este carácter universal que va con lo incondicionado de la experiencia moral se le puede llamar ley, porque está expresando una legalidad. Pero es una legalidad de un tipo muy peculiar, que es la legalidad moral, ¿no? La ley de lo éticamente correcto. Que nos damos cuenta que tiene fuerza, que tiene una vigencia incondicionada, absoluta. Y bien, es cierto que a veces, y esta es una cosa interesante la que aparece aquí, se le suele dar este nombre porque se presta a hacer un juego de palabras, ley de la gradualidad frente a la gradualidad de la ley. Es verdad que la ley moral tiene ese rasgo de vigencia incondicionada y absoluta. Pero a veces nos encontramos con esa experiencia, ¿no? Yo por poner un caso típico de pastoral, ¿no? La pareja de novios que no comprende el tema de las relaciones prematrimoniales, ¿no? O el caso de pareja que uno de los dos ha descubierto lo de cómo regular naturalmente que es lo legítimo moralmente para regular los periodos de fertilidad, ¿no? La paternidad responsable, pero el otro no. Entonces dices, bueno, claro, ahí a una persona se le plantea un problema y al consejero espiritual o un monitor o quien sea que está ahí, también, o al padre o a la madre, ¿no? Y claro, porque si yo ahora, yo sé que lo que está bien, desde donde yo estoy, es que aquí son solo legítimos estos medios. Porque en estas circunstancias las relaciones, eso le pasa a muchas parejas, ¿no? La parte más creyente o practicante, ¿no? Sabe que eso no está bien, pero el otro que también le quiere ve como lo más natural del mundo y lo más espontáneo y conforme a lo que siente mantener las relaciones, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué ocurre ahí? Que una persona ya está en grado de tener la luz necesaria para captar la ley. Y la otra persona no está en un desarrollo moral suficiente porque no ha llevado una vida de virtudes suficientemente crecida o no ha tenido una educación suficiente para llegar a percibir esa ley. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, imaginémonos una pareja que espontáneamente mantienen las relaciones pensando que está bien porque es lo coherente con sus sentimientos amorosos y que un día descubren que eso no estaba bien. Entonces, tendrían que confesarse o tendrían, por decirlo así, que acusarse de que han estado haciéndolo mal. Pues mira, si realmente no lo sabían, no han obrado mal, no han obrado éticamente mal, ¿no? Si realmente no lo sabían sin culpa suya. ¿Eso qué significa? Que entonces la ley universal, incondicionada, absoluta, no vige para ellos, no rige para ellos. Por lo tanto, no sería absoluta. Bueno, pues sí rige. Lo que pasa es que lo que hay es una gradualidad, una ley de la gradualidad, en el sentido de que la persona va accediendo por grados al conocimiento de la ley. Esa persona, cuando descubre eso, lamentará no haberlo descubierto antes. En el fondo, yo podía haber estado haciendo el bien, yo podría haber estado viviendo el amor de una manera más profunda, yo podría haber hecho esto de una manera que no llevase a una utilización del otro, yo podría no sé qué, ¿no? O sea, se irá dando cuenta de eso. Otra cosa es que por esa ley de la gradualidad no haya sido responsable, ¿no? Porque no había crecido su libertad, no había crecido su conocimiento, ¿no? Eso no significa que la ley sea gradual, ¿no? La ley, lo bueno y lo malo, es incondicionado y en la medida que la persona lo conozca y esté en grado de acceder a ello,
lo percibirá así, ¿no? O sea, es que esto es así, claro, se me abre un mundo. Me lo han explicado ahora, o ahora que estoy un poco más fuera del ambiente de mi panda de amigotes o de lo que sea, me doy cuenta de que eso no podía ser así, ¿no? Y entonces descubres el carácter. O sea, lo moralmente bueno siempre ha sido eso, ¿no? Ese carácter universal está ahí, ¿no? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, aunque yo creo que vosotros ya lo sabéis bien, ¿no? Bueno, junto a eso, la peculiaridad de la ley moral, frente a otros tipos de ley, es importante saberla matizar, ¿no? O sea, si comparamos con una ley positiva, por ejemplo, la de tráfico, tenemos la ley física, por ejemplo, una ley genética o la ley de la gravedad, y las leyes morales, como bueno, estamos denominando ley natural, porque en el fondo es todo ley natural e inmoral, porque viene de la persona, ¿no? Bien, pues en cuanto al origen, la ley natural y la ley física tienen en común que ambas son dadas, mientras que la ley positiva es arbitraria, ¿no? Conducir por la izquierda o por la derecha, ¿no? Pues es un convenio, ¿no? No es algo que venga dado, ¿no? Eso hace que a veces ley natural moral o ley natural genética se puedan confundir. Sobre todo, tenemos que recordar, y os invito a los que no lo recordéis bien, a que lo repaséis, la noción analógica de naturaleza frente a la noción biologicista o cientificista de naturaleza. Esto lo vimos en antropología, me imagino que lo habréis visto también en otras materias, ¿no? Es decir, la naturaleza humana es en parte igual y en parte distinta que la naturaleza de los otros animales o que la naturaleza física. Y es en parte igual porque es natural, pero en parte distinta porque su naturaleza es libre, mientras que las otras naturalezas son cerradas, ¿no? Y como el hombre tiene parte biológica, es muy asimilable a la ley natural animal o biológica, pero esa biología nuestra está personalizada, es personal y por lo tanto, para poderse entender en plenitud, la naturaleza biológica humana no se puede separar del carácter personal de quien posee esa naturaleza biológica. No hay pura biología en el hombre, hay biología de una persona o una persona que existe biológicamente. O sea, siempre será personal, ¿no? Bueno, esa noción analógica hay que recuperarla. Volviendo al cuadro. Con la ley moral es algo que yo descubro, que me viene dado, que es incondicionado, que no depende de mi capricho, no es algo arbitrario, no soy yo quien decide lo que está bien o lo que está mal, me viene dado, pero a diferencia, aquí cambia la relación cuando veo el tipo de ley de la que se trata, la ley moral es normativa, implica un deber, debes hacer así. Igual que la ley de tráfico, debes hacer así. Pero la ley de tráfico, su fundamento es arbitrario. La ley moral, su fundamento viene en lo dado, en lo incondicionado de la experiencia moral. Sin embargo, las leyes físicas no son normativas. La piedra no tiene que caer, no tiene el deber de caer. El coronavirus no tiene el deber de estropearte la vida. Va y lo hace. Va la piedra y cae. Va el coronavirus y te fastidia la salud, ¿no? Simplemente es una ley que describe lo que pasa. Pero no está implicando un deber, una norma. Tienes que, no hay nadie que esté mandando ahí, ¿no? Por eso, el cumplimiento de la ley de tráfico o el cumplimiento de la ley moral es libre. Mientras que el cumplimiento de las leyes físicas es determinado, determinista, determina. Se cumplen, sí o sí, ¿no? Libre no significa que sea opcional. Si te saltas la ley de tráfico, puedes acabar en la cárcel. Si te saltas la ley moral, te destruyes a ti mismo y pierdes libertad. Pero el cumplirla no va a ser automático, depende de ti, ¿no? Bien, pues viendo ya la peculiaridad un poquito de la ley moral, podemos ir viendo algunos de sus rasgos, ¿no? Implica, al ser desde esa experiencia del juicio absoluto e incondicionado, que la ley moral es universal e inmutable.
Lo bueno es siempre bueno y lo que está mal está siempre mal. Otra cosa es que esa luz de la ley moral se proyecte sobre nuevos objetos y se particularice en un obrar que puede tener nuevas cosas. Por ejemplo, es que en la antigüedad no estaba mal la procreación in vitro. Y ahora va alguien y dice que eso es según la ley moral natural. Mira, es que lo que hemos hecho es proyectar sobre una obra moral que antes no era posible ni planteable, hemos proyectado la misma luz que teníamos antes. Y esa misma luz me manifiesta ahora que ese objeto moral es malo. Si significa separar, habría que verlo ya en ética sexual, ¿no? Pero en ética personal, separar lo unitivo de lo procreativo, ¿no? Es un tema no fácil de ver, pero una vez que proyectas la luz, descubres que eso es así y será siempre así. Y que en el fondo habría sido siempre así, ¿no? Lo mismo puede pasar con un tipo de acción que ya no se da. Si ya no se da ese tipo de acción, pues dices, bueno, es que esto de que antes era de ley natural, como ya históricamente esas circunstancias han desaparecido y esa situación tal, pues la luz de la ley como luz, yo creo que es muy importante que vinculemos, perdonad el paréntesis, ley con luz, no ley con código. Tenemos aquí que superar un poco una visión juridicista, ¿no? Ley con legalidad es la luz que me muestra cómo funcionan las cosas para acertar, ¿no? No es tanto el código de cánones que hay que tener, ¿no? Los cánones, en la medida que los veamos desde ahí, se recuperan en un sentido más originario y previo como ayudas que te iluminan para hacer esto, ¿no? Bien, Dani, dime. Es que justo estaba pensando que esto es un reto hoy por el subjetivismo, ¿no? Sí. Las cosas que parecen obvias no lo son. Entonces, no sé, cómo, qué camino también hay que hacer para ayudar que esta gente que no ve la ley como una luz, ¿no? O que no descubre todo esto, ¿cómo ayudarles? No sé, es que pensaba mucho en esto porque es que estamos viviendo unas cosas absurdas porque es puro subjetivismo, ¿no? Bueno, es decir, la gran ventaja que hay es que nosotros tenemos la experiencia moral. Y esas personas también lo tienen. Tendrán experiencias en las cuales ellos se darán cuenta que deben hacer eso y que lo contrario es malo. A lo mejor son experiencias de tipo muy afectivo. Por ejemplo, cuando tengan un novio o tengan una novia, el hecho de que no se puede jugar con los sentimientos, no se puede manipular a las personas. Pues ahí ya tienes un punto de agarre en su experiencia de algo que es intrínsecamente malo o debidamente, un deber moral absoluto, que no depende de nada, ¿no? Pues ya desde ahí tienes que construir, ¿no? Luego el camino es muy lento porque la persona, ahí al final es el crecimiento en virtudes, que es algo personal, y sobre todo conseguir que tenga la inquietud de vivir conforme al bien, despertar esa inquietud más, ¿no? O sea, que tenga esa rectitud, ¿no? Esa persona que busca hacer el bien, ¿no? Que sea honesta, ¿no? Entonces, si la tiene, claro, el problema es que muchas veces se encuentra ya con una capa de conductas interiorizadas que no está dispuesto a cambiar, que ofrecen resistencia y oscurecen, porque hacen perder la rectitud, ¿no? Y luego tenemos el tema de la gracia. Había otra mano levantada, pero no la veo, no sé quién es. ¿Me ha dicho el Yo, ordenador que había otra mano? sí, Javier. Sí, Javier, dime. Vale, que también sobre este tema de la gradualidad, pues que me cuesta entender eso de que mientras que no sean conscientes del todo, ¿no?, de lo que están haciendo, como el ejemplo que poníamos antes, como que tampoco se les puede aplicar pues un código ético, o sea, como que el que ha cometido una falta que luego descubre que lo era, o sea, una falta moral o lo que Sí. sea,
también, no digo a nivel de confesión teológico, pero como el arrepentimiento debe darse, o sea, debe estar Claro. ahí también. No es cuestión de, bueno, no, de esto no te preocupes. O sea, no No, que no no, te sí. preocupes, ¿sabes? No he querido decir que de esto no te O- preocupes, sino de esto no te debes, o sea, no eres responsable en la medida en que. Ahora, en la experiencia será la que he descrito antes. O sea, si yo caigo en la cuenta de que he estado haciendo el mal, caigo en la cuenta, lo que voy a hacer es sentir no haberme dado cuenta antes, ¿no? Es decir, es el tarde te amé de San Agustín, ¿no? Eso está ahí. El Sí. tarde te amé. Ahora, eso no quiere decir que San Agustín fuese culpable de todo el mal que hizo antes. No. Aunque, visto desde fuera, hay que decir, San Agustín, estabas haciendo mal en esto, estabas haciendo mal en esto. Y estaba objetivamente haciendo mal. Y eso nunca ha estado bien. Lo que la ley de la gradualidad muestra es que la persona accede al bien de una manera progresiva. Y por lo tanto su responsabilidad admite grados. Desde una inocencia no culpable a una culpabilidad máxima, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Y como estamos lanzados al bien, siempre que descubrimos con hondura un bien nuevo, vamos a sentir esa rabia, ese arrepentimiento de no haberlo descubierto antes. Si estamos con lo que decía antes a Dani, ¿no? Con esa rectitud, con esa honestidad, ¿no? de buscar lo bueno, ¿no? Que la podemos pervertir, ¿eh? Esa la podemos pervertir. Bueno, vamos a seguir un poquito más. La ley moral natural es, por lo tanto, como una luz que nos muestra el ideal, ese ideal que con las virtudes vamos realizando, y ese ideal, que es la persona misma, antepuesta, esto ya lo hemos intentado explicar muchas veces, es el hombre que está antepuesto ante sí mismo, en cuanto a una plenitud a conseguir, un hombre pleno, un hombre perfecto, un hombre feliz, la felicidad es el hombre perfecto, ¿no? Eso va a tocar, esa luz, todos los dinamismos del hombre, ¿no? Porque él, y es la noción de Santo Tomás de ley natural, es cierta participación de la criatura racional en la ley eterna. Y es una participación que se da en la racionalidad. La racionalidad tiene un sentido no intelectualista, sino personalista, espiritual, que abarca todas las dimensiones de la persona. Por eso esa participación en la ley eterna quiere decir, es el lenguaje filosófico, ahí no nos hemos metido nosotros porque no nos ha dado la vida, en teología se ve mucho más evidentemente, pero una vez que llegas a Dios, Dios es el que da la ley divina, esa ley divina se expresa en el mundo del cosmos y de la naturaleza con la ley natural física, se expresa en el hombre mediante la ley natural moral, el hombre participa de un modo distinto que las cosas de esa ley divina, porque no lo hace con leyes físicas determinadas, sino lo hace mediante su razón, mediante su espíritu, mediante su alma, que pone en juego el asumir libremente el querer de Dios, el querer divino. Dios ha querido que el hombre quiera libremente lo que es bueno. Y para eso tiene una luz que afecta a todas las dimensiones de la persona, ¿no? Y luego estaría la ley positiva, que son las que los hombres por convenio nos damos para los diferentes campos de nuestra vida y que dependen de lo que nosotros hemos pactado que tiene que estar en coherencia con lo otro, pero que no es todo de ley natural, ¿no? Si tú eres socio del Real Madrid, te obligan las leyes del socio del Real Madrid, pero eso no es de ley natural, es porque tú te has hecho socio del Real Madrid y el Real Madrid te ha admitido como socio, ¿no? Entonces ya rige esa ley que tendrá su componente ética, pero ya es particular y no por naturaleza, ¿no? Bien, bueno, pues eso Migallón lo hace bastante bien, muestra cómo la ley moral es una luz y una tendencia y es un afecto. Toca los tres dinamismos superiores del hombre, ¿no? O sea, aparece como una luz directriz desde la experiencia, ¿no? Nos hace actuar a sabiendas, ¿no? Nos da el conocimiento de lo bueno y lo malo desde ese ser persona a cada decisión, ¿no? Implicando el conocimiento objetivo de la acción moral y teniendo en cuenta quién soy yo como persona, ¿no? Está ahí implicado, ¿no? Aquí es importante siempre luchar contra una tentación que es muy cómoda, pero es muy injusta y que hace mucho daño, ¿eh?
Yo lo he llamado hoy, lo he llamado el cosismo moral. Esto ya lo he hablado otras veces, ¿no? El objeto moral no es una cosa. Yo cuando quiero algo, no solamente estoy queriendo una cosa. No, no, no. Lo moral es la acción de querer esto. Y en esa acción de querer esto estoy yo, está mi relación con lo que quiero y está la verdad de la cosa. O sea, hay una triple verdad, ¿no? Por eso dice Ronheimer, que es un ético bastante relevante, que el objeto moral solo existe en cuanto que es querido. Es un objeto que existe solo por su relación con la actuación humana. El ente en cuanto tal puede ser indiferente a la actuación, mientras que únicamente podemos decir que el objeto de la razón práctica es en la medida en que es querido, apetecido, es decir, en la medida en que es un bien práctico y por ello objeto de la acción humana, ¿no? Por eso, la ley natural, esta luz que se proyecta sobre nuestro obrar, tiene que ver con los objetos morales, no con las cosas, que puede ser mi biología o puede ser la verdad del perro que tengo en casa, como tal. Pero no es un cosismo, sino siempre va a ser en el ámbito personal de la acción moral, ¿no? Siempre está en ese ámbito. Y por eso la objetividad de lo moral y la objetividad de la ley moral a veces es complicada, porque tienes que tener todos esos niveles de objetividad. No es un nivel plano, es la objetividad de quién soy yo, la objetividad del objeto que quiero y la relación entre ambos, ¿no? Bien, entonces, la ley moral aparece como una luz que cuando yo voy a actuar me dice, esto no es conforme a tu verdad, esta acción, la verdad de esta acción no es conforme a tu verdad, no es conforme a la verdad del objetivo, ¿no? Y va apareciendo así. Y esa luz la tienes y se manifiesta antes de una forma afectiva, que sería el tercer aspecto, ¿no? Se manifiesta antes como un anhelo, como un deseo. Esto es bueno, hazlo. Te apetece hacerlo, te atrae hacerlo. Y se manifiesta posteriormente como un remordimiento, ¿no? Como has hecho mal, ¿no? Entonces, la luz es, por un lado, conocimiento práctico, no puramente teórico, pero es conocimiento intelectual, y es a su vez algo que se manifiesta afectivamente. Afectivamente. El sentimiento de culpa, el deseo o el anhelo del bien, ¿no? Por eso, la ley natural es también en ese sentido como una inclinación afectiva. No es un instinto en sentido estricto, pero sería algo que está ahí en mí y que me inclina, ¿no? Y que se activa en el contacto con el objeto que yo querible y operable, ¿no? O sea, esto no estaba así, pero hay algo en mi naturaleza, en mi persona, en mi interior que me muestra que esto sí debo hacerlo, ¿no? Está actuando esa tendencia, afectivamente, te vincula, ¿no? Te atrae, ¿no? En el ejemplo que ya hemos puesto muchas veces, cuando tú ves a los bomberos, ¿no? Ahí jugándose la vida, ¿no? Dices, pues te atrae afectivamente. Yo quiero ser así, ¿no? Eso no es solamente una luz intelectual, sino que también tiene una fuerza afectiva que te vincula con lo bueno, ¿no? Y que a su vez está relacionada con el crecimiento en virtudes, ¿no? Para poder tener esta luz es importante que la persona haya tenido experiencias básicas. Eso no significa, y ahí Migallón lo explica bien este punto, ¿no? Eso no significa que yo tenga que sentir un afecto hacia el bien en concreto. Es que no he sentido el bien hacia la preparación del examen de ética. Pues no tienes por qué sentirlo en ese sentido concreto, ¿no? Pero sí es importante que quede dentro todas las acciones morales de un cuadro afectivo. Quien no haya experimentado el amor, quien no haya experimentado el dolor de ser vulnerado o atacado, es muy difícil que luego, sin tener esos cuadros referenciales, pueda tener una afectividad ética que le ayude, ¿no? Por eso, luego caben muchos matices aquí, ¿no? Pero las personas, eso se ve sobre todo en los casos extremos, ¿no? De una persona que no ha tenido los apegos y desapegos de la infancia bien vividas, puede acabar viviendo unas leyes con una frialdad tremenda. O puede llegar incluso a conductas psicopáticas, ¿no? Y no captar el bien, por desafección del otro, por desafección de lo real, ¿no? Es decir, hay una vinculación ahí, ¿no? Bien. Y junto a eso está el segundo elemento, el del medio, el del querer, ¿no?
lo que la ley natural, lo que la ley moral me manda, lo que va haciendo en mí es configurar esa apertura inicial que tiene mi querer. Mi capacidad de amar es como abierta, ¿no? Es la voluntad natura a cualquier bien, ¿no? Pues la ley moral me dice, tienes que querer de esta manera. No solamente tienes que querer esto, no es que me mande a hacer esto, sino que va moldeando mi amor, mi capacidad de querer, para que yo quiera lo bueno y lo quiera de una manera buena y recta. O sea, va configurando mi voluntad. Si queréis, es un ejemplo muy malo, pero a lo mejor por lo malo que es, sirve de comparación. Cuando a un adolescente le da, bueno, ahora le dan también a los adultos, ¿no? Por esto de, como lo llaman, esculpir tu body, ¿no? Y voy a hacer 20.000 flexiones de no sé qué para desarrollar aquí que me salga una bolita en el bíceps, ¿no? Y luego lucirla delante de los amigos y las niñas, ¿no? Y vas así desarrollando los bíceps, los abdominales, lo que sea, la tableta de chocolate, todas estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, cuando tú haces eso, estás modelando tu músculo, ¿no? Otra cosa es que luego sea eficaz eso, ¿no? Y te vuelva un poco tontorrón muchas veces, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eso mismo, pero en plan personal y serio, lo podemos hacer con nuestro querer. Nuestro querer va configurándose, va cogiendo forma, ¿no? Y la ley natural la ley moral me va configurando mi querer. Y por eso la luz va cobrando intensidad. Y yo voy cogiendo una personalidad moral, ¿no? Entonces lo que me hace es ayudarme, ¿no?, a querer bien lo bueno, hace que nuestro querer esto o lo otro según el querer de la ley, a interiorizar, es decir, a hacer mío el recto querer, ¿no? Y eso desde una autonomía, soy yo el que quiero eso. Porque esa luz no es una cosa de fuera, esa luz está en mí y esa luz soy yo. Soy yo como plenitud que estoy puesto ante mí mismo. O sea, no es algo exterior, pero es algo que es incondicionado y absoluto, por lo tanto no es pura inmanencia, ¿no? Una forma de decirlo es autonomía no inmanente, o es una trascendencia que está en mí. Hay que buscarle una expresión, ¿no? Y aquí siempre es difícil porque la palabra autonomía se entiende como yo soy yo el que me doy leyes frente a que pueda haber verdades objetivas. La autonomía a veces se puede entender en ética de una manera de creador de valores, ¿no? Pero bueno, entonces la ley de la luz natural, la ley natural, está operando en toda la racionalidad, en toda la espiritualidad, en toda la personalidad, en sus niveles superiores, ¿no? Pues tiene una luz en el conocimiento, una luz afectiva y una luz que me permite sintonizar con el bien. Vale. Bien, siguiendo avanzando, esto lo que nos muestra, ¿no?, es, en el fondo, cómo no cabe entender la ley natural de una manera deductivista o intelectualista, de corte kantiano o de corte racionalista, como hizo cierto tipo de escolástica y manualística, que hacía como deducciones de principios descriptivos de la ley natural, ¿no? Incluso el mismo Ross, que es muy de origen kantiano, reconoce el papel del sentimiento, ¿no? Esto lo tenéis la cita en el Migallón, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? La ley natural no es intelectualista, deductivista, tampoco puede ser un mero voluntarismo y tampoco puede ser un mero emotivismo. Yo siento que esto está bien, la emoción me dice que esto está bien, ya con eso me basta. No, tengo que darme cuenta que armoniza las tres dimensiones, ¿no? Para los que os guste más, os he puesto aquí después algunas notas. Hay varias fuentes de ellas, la más es la de un profesor de San Damaso, que es Fernando Simón. Fernando Simón, no el médico este que sale todos los días en el telediario, ¿no? Fernando Simón, que es profesor yo creo que era de Historia de la Moral, ¿no?, en el bienio de Moral de la Facultad de Teología. Y bueno, es párroco también ahí en San Juan Crisóstomo y estas cosas, ¿no? Y él hizo una tesis muy buena sobre la ley natural en Santo Tomás de Aquino, como buscando ver que ella refleja en el fondo, por la remisión al origen, la ley evangélica, la ley de Cristo, ¿no? Es una tesis realmente buena y muy iluminadora, ¿no? Pero bueno, yo aquí os he puesto, esto no, si no lo entendemos todo tampoco pasa nada, pero es como un mapa que nos puede dar pistas, ¿no?
ha habido muchos enfoques sobre la ley natural. Uno de ellos es el de Duns Scoto, ¿no? Duns Scoto se preguntaba que por qué hay que seguir la ley natural, y dice, porque Dios lo ha querido así, ¿no? Pero acordaos, en el Antiguo Testamento había excepciones a cosas que son de ley natural, la monogamia. Y va a Dios y les permite tener muchas mujeres. O le dice a uno que tenga un hijo con la esclava, ¿no? O le dice a uno que vaya y sacrifique a su hijo en el monte, ¿no? Y dices, ¿y entonces qué pasa aquí? La ley natural, en el fondo, no descansa sobre la naturaleza, sobre la verdad de la persona, sino descansa sobre la potencia Dei absoluta, sobre el poder absoluto de Dios, sobre su capricho, diríamos nosotros, ¿no? Él lo hace para salvar lo que dice el rato revelado, pero convierte la ley natural, la ley personal, en algo secundario, ¿no? En algo secundario, y genera aquí muchos problemas, ¿no? Bueno, frente a esta postura voluntarística en la voluntad de Dios, que de ahí vendrán cosas para la modernidad, porque esto se proyecta sobre el hombre y el hombre se entiende a sí mismo pues, como caprichoso, como voluntarista también. En parte, esta forma de pensar, que aquí está en semilla, aplicada al hombre y no a Dios, es lo que vemos en Nietzsche, por ejemplo, ¿no? O en el relativismo, ¿no? Ahora me parece bien, ahora me parece mal. Es bueno porque me lo parece, ¿no? Bueno, frente a ello está la línea de Santo Tomás, que ha tenido diferentes acentos, ¿no? En que empalma con la de Aristóteles. La ley natural ya aparece en los estoicos, aparece de diferentes maneras en otros pensadores, ¿no? Juan de Santo Tomás es un portugués en la época de Felipe II, que es uno de los grandes genios muy desconocidos del pensamiento filosófico, ¿no? Para muchos campos, ¿no? Uno de ellos es para este, ¿no? Es de los que manifiesta y profundiza mejor la línea del conocimiento afectivo de la ley natural y permite ver que la ley natural no es solo una cuestión de intelecto, ¿no? Otro que la desarrolla, Maritain, lo hace pero de una forma que corre el riesgo de caer en el legalismo, de perder las otras dimensiones. Este ya es del siglo XX, ¿no? Ha habido cierta recuperación en la filosofía anglosajona. Tenemos a Elizabeth Ascombe y a Nussbaum, ¿no? Desde cierto nuevo aristotelismo y la psicología de la acción que recuperan la intención. Sin embargo, Nussbaum no está del todo de acuerdo porque piensa que es mucho mejor la razón prudencial de Aristóteles que lo que hace Tomás, y percibe como en Tomás cierto deductivismo, ¿no? Que yo creo que no hay, ¿no? Pero sí pone de relieve algo muy bonito, que es que la prudencia de Aristóteles, al volver la recta razón y sobre todo lo que es el apetito del bien, como lo entiende Aristóteles, va mostrando cómo esa frónesis que va descubriendo lo bueno en cada cosa concreta permite muy bien comprender lo que es la ley natural como luz, no como conjunto de códigos o normas, ¿no? Luego hubo dos filósofo-teólogos que en el siglo pasado, en el siglo XX, a finales, tuvieron grandes discusiones sobre la ley natural, defendiéndola y a la vez entendiéndola de manera distinta, que son Grisset y Finis, ¿no? Que piensa que la ley natural lo que me da son principios intermedios entre la razón y la acción, ¿no? Ahora, se echa de menos en ellos cosas, ¿no? Sobre todo el modo práctico, ¿no? Son como muy teóricos, ¿no? Aunque son grandes genios en ese tema, ¿no? Y luego la apertura teológica. Esto lo veremos al final de hoy, ¿no? Cómo conecta la luz de la ley natural con Dios y la gracia. Quizá el que ha permitido profundizar mucho es MacIntyre, ¿no? Desde su filosofía de la virtud, desde su ética de la virtud, ¿no? Porque él descubre que la virtud no solo interviene para facilitar hacer actos buenos, sino que la virtud es esencial para elegir y ejecutar un acto excelente, pero ya en la elección, porque la virtud, mediante la virtud, la afectividad queda plasmada permanentemente por la razón práctica, es decir, la virtud va modelando la afectividad, ¿no? Y va haciendo que la afectividad, el deseo del bien, el remordimiento, el apego a lo bueno, ¿no? Quede
orientado, modelado por la luz moral, ¿no? La razón práctica. De tal modo que el hombre virtuoso descubre el bien mediante una connaturalidad. Se va haciendo connatural al bien. Por decirlo así, el arquero va teniendo un arco que va estando cada vez más afinado y le es más fácil acertar. Y ya dispara las flechas hacia el bien con una soltura que no falla casi nunca, ¿no? Bien, y él lo expresa diciendo que el hombre llega a actuar no solo conforme, según la recta razón, sino con recta razón, porque ha quedado esto connaturalizado mediante la virtud en la persona, ¿no? Bien, esto de estos diferentes aspectos de la ley natural, hay una serie de teólogos que han sabido ponerlo muy en conexión con el aspecto teológico, que son Juan José Pérez Soba, José Noriega y Livio Melina, ¿no? Han tenido una línea de investigación, sobre todo acentuando el amor, que va a mostrar cómo esa luz natural se abre a la gracia, al dinamismo del amor de la gracia, no de una manera como dos dinamismos distintos, sino como eros y ágape, ¿no? De una continuidad, y al mismo tiempo esa luz natural que es el hombre, que es la persona que está ante sí misma, conecta con Cristo. O sea, el hombre perfecto, el ideal de hombre, en el fondo de mí mismo, quien me está hablando como aquella plenitud a la que yo puedo llegar a ser, es Cristo. De manera que hay una continuidad entre ley natural y luz evangélica. Aunque yo no lo sepa, de alguna manera, la luz de Cristo me está guiando en mi obrar hacia la plenitud humana a través de esa luz natural que opera en mi inteligencia, en mi voluntad y en mi afectividad. Pero bueno, eso ya es un tema teológico. Y aquí en ética solamente lo menciono para que sepamos, y cuando estudiéis moral, sepáis dónde conectarlo, ¿no? Los que hacéis teología. Bien. Bueno, aquí tenéis algunas notas a los que os guste más profundizar en este tema, ¿no? Lo que un poco muestran es cómo la noción de perfección, de bien como lo perfecto, no solamente como lo dado, el apetito de ese bien, ¿no? Van haciendo posible el vivir la ley natural, ¿no? No voy a meterme ahí porque no me da tiempo. Entonces, como es el hombre, y este sí es un punto que me interesa, el hombre como legislador, el sentido bueno de la palabra autonomía. Tiene un sentido malo, que es que el hombre es legislador para sí mismo, que decide caprichosamente lo bueno y lo malo. Este empalma con lo que vimos de la libertad. La libertad de calidad, la libertad como autodeterminación, que es la expresión que utiliza Wojtyła, ¿no? La luz natural de la ley natural es el modo en que el hombre, al participar de la luz de Dios, se convierte en legislador de sí mismo. Es decir, el hombre no simplemente encuentra formas de cumplir la ley natural, como si fuese la ley natural una especie de almacén de mandamientos ocultos que hay que ir desvelando, y entonces la razón práctica con la afectividad sería la herramienta con la cual yo voy descubriendo lo que estaba oculto. No. La razón práctica, ella misma, mi racionalidad práctica, es decir, yo con mi libertad y mi razón práctica, estoy constituyendo la ley natural. Soy yo el que convierto eso en imperativo para mí. Porque esa luz, esa razón práctica que da esa experiencia incondicionada, es mía, está en mí. De manera que el modo, dicho desde fuera, en que Dios ha querido que yo descubra el bien, no sea solo como ejecutor de bienes, cumplidor de planes, sino que yo me determino a mí mismo como el que quiere el bien. Y eso lo hace posible esa razón práctica. Y eso me parece como invitación, como fuerza interior, como luz interior, que insta mi voluntad, que mueve mi afecto. Pero soy yo haciéndolo.
sea, no es otro distinto. La ley natural no es otra distinta de la persona. No es un ente abstracto, no es un ministerio en lo divino, con un departamento que envía faxes a la cabeza nuestra para que descubramos. No, no. Soy yo. O sea, esa luz soy yo. No es algo distinto de mí. Está en mí, soy yo. Yo determinándome a mí mismo a seguir el bien. Yo cumplo la ley eterna no solo como ejecutor, sino como colegislador con Dios. Soy yo el que voy descubriendo lo bueno y lo malo y creándolo en cierto sentido. En cada sentido, en cada acción, ¿no? Bueno, que sepáis que ese punto está. En ese sentido, yo soy autónomo realmente. No soy un pelele, una marioneta, no. Y de ahí también la tremenda responsabilidad y el vértigo que a veces da lo moral, ¿no? Bueno, en el fondo esto conecta con Dios, lo leéis, lo que entendéis muy bien. La idea básica es, pues bueno, que en la teoría de la participación de Santo Tomás, pues se conecta, ¿no?, ese amor divino al bien con la luz que hay en el... Bueno, lo leéis. Sí. Dios es el fin, no porque las cosas tengan necesidad de él para su acabamiento, sino porque proceden de un amor infinito. La causalidad final tiene su primacía no tanto por una perfección a conseguir, sino por una plenitud a comunicar. Esto se puede llegar a descubrir filosóficamente, es decir, yo ansío un bien que se me comunica. Dios me atrae, no como un cumplimiento de una potencia, sino como una oferta de una plenitud. Y eso está dentro del dinamismo humano. Bueno, luego, si queréis, si da tiempo, me preguntáis algo. Esto ya lo he dicho. Entonces, pregunta, y aquí ya vuelvo a mi gallón. ¿Podemos hacer una colección como un código de la ley natural? Respuesta, no. No, es imposible. ¿Por qué? Porque la esencia de la ley moral es la que acabamos de ver. Es objetiva, pero a su vez los primeros principios están ahí, pero cuando hay que aplicarlos, esa proyección varía tanto en la persona, en las circunstancias, que es imposible recoger todo eso. En moral no puedo, los casos me pueden ayudar para clarificar cosas, pero siempre llegará un momento, y cuando tengáis que dar consejo a alguien lo veréis, un momento en que todos los casos que hayas analizado se te quedan pequeños. Siempre hay un caso más, y un caso más, y un caso más, que es distinto, que es distinto, que es distinto. ¿Por qué? Porque la naturaleza del obrar moral es así, porque las personas somos así. Entonces es imposible hacer una casuística que recoja todo, ¿no? Es imposible hacer un código de la ley natural, ¿no? Podríamos decir cosas que el hombre ha descubierto que son a lo largo de la historia que están vinculadas con la persona humana. Sí, los mandamientos, a veces los derechos humanos, cuando están bien formulados, son cosas que la luz de la cabeza humana y del afecto humano, cuando se ha puesto a dialogar, buscando el bien, ha descubierto, sí. ¿Pero eso cubre todo? No. Y además perderías, en la medida en que lo pones fuera, perderías el carácter vital que tiene la ley natural, la ley moral. Tiene un carácter vital, de fuerza, de dinamismo, que va contigo. En la medida en que tú lo busques poner en un papel, te va a dar seguridad, pero es una seguridad falsa, porque la has matado. La ley moral está en ti. Es algo vivo. Es tu configurarte con el bien, libremente. Y tienes esos principios de objetividad. En la medida en que la pones fuera de ti, ya corres el riesgo de decir, ahí está, ¿no? Otra cosa es que estudies casos, otra cosa es que estudiemos problemas concretos y veamos lo que está bien y lo que está mal, pero eso será el resultado de, no la esencia de, que es distinto. La ley natural no consiste en los resultados de los casos, ¿no? Eso sí, podemos hacer cosas, ¿no? Podemos hacer cosas que nos ayudan a verlo, ¿no? Por ejemplo, buscar los primeros principios más universales. Esto se ha hecho de diferentes maneras. La sindéresis, hacer el bien y el mal, las reglas de oro, trata a los demás como quieran que te traten a ti mismo, el imperativo categórico, nunca trates a otro como un solo medio, siempre como un fin. Estos mandamientos se cierran en dos: amar al prójimo
como a ti mismo, a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Bien. Otra forma es decir, bueno, pues podemos ir viendo las cosas básicas que hay en diferentes tipos de acciones, según diferentes tipos de bienes, a la luz de la dignidad personal, según me fije en mí mismo como persona, en los demás como personas o en Dios como persona. Vale, y entonces puedo descubrir que hay unas líneas, vamos a llamarlo así, no son tanto códigos, sino unas líneas de acción, unas líneas de fuerza, unas líneas de luz, que me dicen, cuida tu salud, haz rendir tus talentos, compórtate conforme a tu dignidad personal, de manera que desarrolles una dignidad moral. Vale, pues todas estas cosas son de ley natural, sí. Luego esto habrá que irlo concretando. Y la salud y mis talentos, fijaos que aquí aparece un elemento que no es de cumplir cosas, sino de crear cosas. La ley moral me impulsa a ser creativo, a poner en existencia cosas nuevas, ¿no? Con los demás, descubriendo que el otro es libre y absoluto, pues el respeto a su libertad, a sus bienes, el vivir la justicia y la benevolencia, el amor gratuito, el descubrir cómo hay reglas que cambian un poco según los ámbitos, pero que tienen subjetividad, la familia, la amistad, la política, la economía, ¿no? Y con Dios creador, ¿no? Uno al descubrir a Dios también tiene en relación con Él que vivir lo que es la virtud de la religión y desde Dios descubre nuevas implicaciones morales con los demás y con las cosas con nueva profundidad, ¿no? Bueno, pues este es el esquema, es quizá demasiado rápido. Hay puntos que son como para profundizar más si hubiésemos tenido más tiempo, ¿no? Pero bueno, no quiero quitaros más tiempo del descanso. ¿Alguna pregunta rápida? Ahora se tienen que quedar conmigo los alumnos que tienen que hacer el primer parcial porque lo han suspendido porque no lo hicieron en su momento. No sé si habéis visto el correo. Yo estoy esperando a ver cuándo me deja Héctor acceder a San Dámaso, que dependerá de cuándo lo desinfecten legalmente, para poder tener las notas del primer parcial que están allí encerradas y poder así transmitiros más datos. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? Soy Catalina. Sí. Sobre eso, sobre lo que comenta del primer parcial, bueno, yo lo suspendí. El trabajo sería sobre todo el contenido de lo que fue el primer parcial. Si tú lo suspendiste, ahora cuando se desconecten todos te quedas un momentito. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿No? ¿Estos apuntes los tenemos? Este apunte, como lo he acabado ayer, lo colgaré en la carpeta esta tarde, Dios mediante. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Ahora, lo esencial está todo en el migallón, ¿eh? Yo he cambiado alguna cosilla y alguna perspectiva, pero de matiz, pero está ahí, ¿no? Vale, pues entonces iros desconectando y que se queden Jesús, Brandon y ¿quién era la...? ¿Catalina eras? Sí. Quería preguntar por... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Sí, Pascal, ¿qué quieres decir? sí, quería saber sobre lo que acabamos de hacer como trabajo. A mí no me llegó ningún mail para saber si ha recibido o no. Pues Pascal, si no te ha llegado es que no lo he recibido, porque ahora estoy al día. Entonces vuélvemelo a enviar. ¿Tienes bien mi correo? Sí. Sí. ¿Tienes joseantu@sandamaso.es? Sí. Pues pruébalo a enviármelos todos hoy en uno, porque si no te he contestado es que no lo he recibido. Vale. ¿Vale? Por lo que sea. Gracias. Vale. Muy bien. A ver. Entonces, estáis... A ver, Marcelo. Sí, aquí estoy. Sí, ¿tú tienes que hacer el examen? ¿Te podemos ver Sí. la cara o estás con unas barbas tan impresentables que son...? Sí, estoy en un lugar muy impresentable. Vale. Y
Y Francisco, tú también tienes que hacer el examen. Sí, yo no le hice. Vale, y falta Jesús, ¿no? Jesús, que no tenía que estar aquí, pero no está. Vale, entonces voy a tomar nota de los nombres y apellidos en un mismo documento. Lo voy a abrir aquí ahora un momentito. A ver. Muy bien. Vale. Entonces, idme diciendo el nombre de cada uno con el apellido. Francisco. Cordero Junquera. Cordero, con eso me vale. ¿Quién más era? ¿Eras Catalina? ¿Eras tú? Sí, Catalina Romagnoli. Romagnoli, vale. Vale. Y Francisco, o Francisco, ¿con quién? ¿Marcelo? ¿Cómo te llamas Sí, tú? Marcelo Brites. Brite. Brite. Y luego tenemos a Brandon. Brandon, ¿cómo te apellidas? Brandon, tienes que activar el micro. Mesa Tenchil. Mesa, ¿no? Sí. Mesa, vale. Muy bien. Y luego tenemos a Jesús. Vale. Entonces, hay dos posibilidades que se me ocurren a mí. Una, que os mande a hacer como un examen escrito, ¿no? Y ese examen escrito sería hecho por vosotros en casa, consultando los materiales que necesitéis y demás, sobre la materia esa del primer semestre. Y la otra posibilidad es que se fuese un examen oral el día que está puesto el examen sobre esa materia. Entonces, os dejo elegir a vosotros, a ver qué decidís, pero no las dos cosas, sino unos uno y unos otra, sino entre los cuatro, ¿qué preferís? Si un examen escrito que hacéis en casa, yo os mandaría unas preguntas a lo mejor la semana que viene, el último día de clase, para que las tengáis del primer parcial y las elaboráis en casa y me las entregáis el día del examen, como muy tarde. O sea, no sería un trabajo, sino una especie de examen a hacer por escrito. Y la otra manera es, os lo estudiáis y ese día quedamos en el aula virtual y uno a uno os voy haciendo el examen oralmente. Brandon, ¿tú qué prefieres? Espérate, Es una sí. difícil decisión, ¿no? Pues, creo que aquí había una forma de hacer encuestas, pero no me acuerdo dónde era. A ver, no, más, no, reacciones. Marcelo, ¿qué quieres decir? Ah, no, que no eres tú. Bueno, pues no pillo yo dónde estaba esto. Vale. Muy bien, pues Brandon no se manifiesta. Catalina, ¿cómo lo ves tú? El examen escrito. Marcelo, ¿tú cómo lo ves? Yo también preferiría el examen escrito. ¿Y tú, Francisco? Yo igual que ellos, el examen escrito. Con lo cual, aquí sois 3 frente a una indecisión y Jesús, que no sabemos qué opina, con lo cual seríais 3 contra, si se decidiese Brandon y Jesús opinase que oral, la cuestión es escrito. Vale, entonces lo que voy a pediros es que me dictéis ahora, para no tener que localizarlo de una manera complicada, el correo electrónico. Francisco, dime tu correo electrónico. Todo en minúscula. Sí. Francisco. _normal. Sí. C. J. Arroba. Hotmail. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo escribís ahí. ¿Veis que hay un sitio para escribirlo? Sí. En el chat. Tenéis todos. Ah, sí. Ponerlo en el chat vosotros vuestro correo y lo copio, que es más fácil. Ponerlo un momentito ahí. Cada uno el vuestro. ¿Tú, Catalina, ves dónde? ¿Y tú, Marcelo, ves dónde? ¿El correo, perdón? Sí, pero en el chat. Esto tiene un sitio para chatear. Sí, voy allá. Ahí le envié. Marcelo, sí. Ya ha llegado el de Marcelo.
Lo copio y me lo pego aquí. A ver si se deja. Es curioso esto. Ah, amigo, ¿quién ha hecho esto? No lo ha copiado. A ver. A ver, tengo... Me falta uno. Me falta el de... Me falta el tuyo, Catarina. Sí. Creo que es. Creo que ya lo acabo de enviar. No sé si ya... No me deja copiar esto, no sé por qué. Bueno, ahora lo descubriré. Muy bien, pues entonces os lo pondré ahí. Ah, que el tuyo es el general de todos, vale. Muy bien. Pues estupendo. Nos vemos entonces, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No. No. Vale, pues hasta luego. Muchísimas gracias, José. Hasta luego, Desconectad- gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. Desconectaos vosotros porque yo tengo que copiar esto todavía.